Claro, sí, va cambiando sus formas, pero la práctica podemos rastrearla de que es la misma desde la Edad Media. Es decir, los poderes del momento sociales secuestran los medios. Y eso se puede ver, lo vamos a seguramente ver un poquitito para provocar esa conversación. Pero bueno, ahora estamos en la radio, un medio que a mí me fascina. Como estudiante me gustaba mucho escuchar radio, incluso hasta teatro radial Ujú, en los 90, que eso era una antigüedad para los años 90. ujú. Pero me parecía que producía un efecto en la imaginación muy profundo. Claro. Las imágenes producidas por la imaginación a través de la palabra son muy, muy poderosas. Y en la radio uno tiene más, incluso desde de otro punto de vista, más tiempo para la reflexión, mejor más que en la televisión. Uno no tiene que preocuparse como viste, todo Claro. eso, maquillaje. Pero la radio fue un medio que, por ejemplo, en Theodore Roosevelt a principios del siglo XX, luego el maestro de los políticos que usó la radio fue su pariente, Franklin Delano Roosevelt, totalmente distinto desde el punto de vista ideológico, pero se fue 4 veces presidente de Estados Unidos por la radio. Manejaba muy bien la voz y la palabra, era inválido. Se concentraba en la voz, la gente no se preocupaba por su imagen física. Ahora parece que hay que jugar al fútbol o hacer atletismo para ser presidente, para algo por el Sí. estilo. En esa época no. Y luego se usó la radio para hacer fake news, la CIA lo usó mucho, Ujú. para crear golpes de Estado. Y podemos hablar en detalle cada uno de ellos, no cada uno, pero algunos de ellos para ejemplificar. La radio también fue secuestrada, pero al mismo tiempo fue usada para resistir esa manipulación de la verdad, de la realidad. Lo mismo ocurre con las redes sociales. Con un agregado, las redes sociales van al corazón reptiliano más profundo del ser humano. ¿Cómo es eso? Apelan a los bajos instintos ¿Así? mucho más que la radio. Nosotros, nuestra generación está a caballo entre la cultura del libro, aunque la gente no fuera gran lectora, pero sí estaba dentro de la cultura del libro o de la prensa escrita y incluso la radio, y en la cultura digital. La cultura digital es mucho más primitiva. Primero que se maneja con medios como de la Edad Media, de imágenes breves, no mucha reflexión, de repetición, que es muy religioso eso. Ah, pero además apunta a los bajos instintos, por ejemplo, a aquellos elementos que son negativos. Es cierto que todas las noticias siempre, más o menos, la televisión también y la radio y la prensa, sobre todo la prensa amarilla, que Ujú. inventada a finales del siglo XIX, se enfocaban en lo negativo, pero eso es un aspecto primitivo del ser humano desde la prehistoria. Ahora, el tema es que los medios lo producen los mismos consumidores y los algoritmos están potenciando ese aspecto reptiliano o del placer o la necesidad de ver lo negativo al máximo. ¿Por qué? Por un tema económico. Cuanto más negatividad, cuanto más odio, cuanto más fragmentación, más viralización, y cuanto más viralización, más consumo del producto, y cuanto más consumo de producto, más dinero para los poquísimos que son dueños de las redes sociales. Escuchándote, es muy negativo entonces el tema de las redes. Bueno, es negativo, pero como te decía, siempre está la otra parte. Yo creo que la historia, si la vemos de la prehistoria hasta hoy, se construye y se destruye con dos grandes polos. Uno es el poder y otro es la justicia. Generalmente los que buscan la justicia son aquellos que no están en el poder y que reclaman una racionalidad de interacción social. Los que están en el poder tienden a abusar, sea poder de género como hombre, sea poder racial como blanco, sea poder económico como rico. Es decir, aquel que está en el poder busca ampliar su área y mantener el control. Eso no tiene nada que ver con la justicia, sino con el interés propio. Entonces, como tú decís, o vos decís que es algo bastante negativo. Sí es negativo, pero al mismo tiempo está el otro factor. Aquellos que buscan la justicia o dicen, esto no me parece bien. ¿Qué gano yo diciendo que no me parece bien? ¿Qué gano yo como uruguayo, estadounidense, profesor, lo que sea, denunciando los golpes de Estado de la CIA o la manipulación de Washington, etcétera? Bueno, yo creo que le hago un favor, no solamente a Estados Unidos, sino a aquellos países que han sufrido esa violencia, pero no ganó nada directamente. Entonces es un sentido de justicia. Ahora el poder lo que hace, incluso adulando o criticando o demonizando, lo hace por un beneficio, sea económico o de poder.
y la política y el poder están interlazadas. Entonces ellos deben secuestrar primero el poder político para aprobar leyes que protejan y beneficien sus negocios. Pero para controlar el poder político deben controlar los mass media o los medios de comunicación. Es controlar la narrativa. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo hacemos que el 30-40% de aquellos que sufren o que están en una situación de pobreza, incluso en cualquier país, voten por un millonario, o aquellos que están prometiendo recortar impuestos a las grandes corporaciones? ¿Cómo logramos eso? Bueno, muy simple. Primero convenciéndolos de que ellos están de su lado. ¿Y cómo se convence que están de su lado? Formando combos políticos. Es decir, si el aspecto económico de mi proyecto te va a perjudicar, yo tengo que decirte, pero mira, en mi plan político hay esto que te interesa. ¿Qué puede ser? Bueno, un tema religioso. Generalmente un tema religioso o un tema social, a favor o en contra del aborto. Es decir, elementos que no tienen relación con mis intereses económicos. Eso es lo que en página 12 he escrito un resumen sobre eso, pero lo he escrito en otros lados de forma más ampliada. Son combos políticos. Y bueno, esa es la forma de que el poder siempre, desde la Edad Media, ha mantenido su control sobre las grandes masas. Antes era el vulgo, el pueblo, la gente bruta, que incluso por algo milicia militar venía la palabra milicia porque eran de amiles, que se juntaban gente bruta y las mandaban a morir. No eran soldados profesionales, eran lo que llamaban carpinteros o herreros o carniceros, que eran gente bruta, el vulgo, los vulgares. Bueno, iban a morir para defender los intereses de los nobles. Y no estamos muy diferentes hoy. Si vemos, yo tengo estudiantes, soldados de Estados Unidos, algunos a favor y otros en contra de las políticas de Washington. ¿Y a quién benefician esas políticas de Washington? Benefician a las grandes corporaciones, pero los que mueren en las guerras o los que se empobrecen son otros, siempre otros. Y gente joven, gente de clase media, gente de clase baja. Pero primero es necesario controlar la narrativa social. Hacer de aquel que se perjudica, una mujer, por ejemplo, que defienda el machismo. Claro. Entonces, bueno, es decir, un esclavo que defienda la esclavitud, eso era típico. Es decir, aquel que se está perjudicando por un sistema dice, bueno, pero si el sistema se quiebra, voy a estar peor, voy a dejar de comer la miseria que como. Bueno, esa es la idea. Asustar a la gente de que en realidad son beneficiados por los poderosos en lugar de que en realidad están siendo secuestrados, esclavizados por ese poder. ¿Y cómo se logra eso? Con una narrativa. Bueno, muy bien. Sin dudas que es muy interesante y bueno, y podríamos estar hablando mucho rato, pero tenés también otros compromisos. Así que bueno, la invitación un poco a la gente a presenciar y a también interactuar en este conversatorio hoy, 18:30, temas muy interesantes como este y otros que estarán abordando y descubriremos entonces también. ¿Y cómo quedan incógnitas en cuanto a sus relatos? Yo no quise preguntar justamente dónde nace la opinión pública. No, a mí lo que eso me lo vamos dio... a descubrir en el conversatorio. Claro, vamos a ir a eso. Me quedé latente con, digo, cómo él pone las redes sociales o este mundo digital de una forma que vos me quedé con lo que le preguntaste, te da miedito, porque pero además tenemos una relación con las redes sociales que por un lado decimos, bueno, claro, sí, se maneja mucha información falsa, como también lo decía Jorge, que no lo había escuchado nunca, pero que tiene también mucha razón de lo que dice de despertar los instintos más bajos en las personas, pero también las necesitamos. Exacto. Porque parece que si no estamos lograr en las redes, ese equilibrio, ¿no? vamos en pérdida, sí, ¿verdad? Exacto. Una vez que cedemos terreno por ciertos convencimientos, no lo recuperamos más. Entonces, si criticamos las redes sociales, tampoco podemos negarlas porque es parte del medio ambiente. Es decir, como periodistas ustedes la necesitan y deben. Claro. Si vamos a dar la batalla donde está. No crear batallas artificiales. Las redes sociales, nos gustes o no, le critiquemos o no, es una realidad y hay que actuar con y en ellas.